Entonces, siendo las 11:10 de la mañana, reanudamos la audiencia preparatoria en las diligencias radicadas bajo el CUI 11001 60.00 000921, número interno 220968, dejando constancia que se hacen presentes las mismas partes e intervinientes que se identificaron al iniciar esta ritualidad. Señor apoderado de víctima, tiene el uso de la palabra como lo demandó antes de reanudar esta diligencia. Sí, su señoría, quisiera solicitar autorización para retirarme de este recinto, considerando que tengo un asunto profesional que atender, y si bien mi presencia no es necesaria o requisito para la continuación de la misma, le otorgo suplencia en este momento al doctor Marín Herrera para que represente los intereses de Iván Darío Restrepo García. Muchas gracias. Doctor, ¿acepta la designación como su abogado suplente que le realiza el profesional del derecho que acaba de intervenir? Así es, su señoría. Entonces, doctor, puede retirarse de la sala. Doctor Vergara, por favor, continúe su intervención. Gracias, su señoría. Hay un oficio 273238 de fecha 8 de octubre de 2013, que es una respuesta sobre el tema de las evidencias trazas. Un funcionario de Policía Judicial, Mario Alberto Hernández Rubio, no aparece tampoco relacionado en ninguna parte. Por lo tanto, el documento, por ser un tema tan complejo de pericial, supera la línea interpretativa de un investigador y requiere que el perito comparezca. La declaración jurada de 4 de julio de 2013 de la señora Luz Marina Barriga Torres hubiera sido muy importante para la Fiscalía haber solicitado ese testimonio. No lo hizo, no lo hicieron las víctimas, tampoco el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene unas funciones tan amplias que si le hubiera interesado al Ministerio Público, que no es, digamos, la tarea del Ministerio Público, pero incluso iniciado el juicio, el Ministerio Público, usando el artículo 374 con el 357, puede solicitar pruebas dentro del juicio. Pero mire que un testimonio de esta naturaleza no se solicitó y es, por lo tanto, la declaración jurada, señora juez, no podría tampoco ingresar sola, porque independientemente que se denomine entrevista, declaración jurada, interrogatorio indiciado, no pueden ingresar solas. También una declaración jurada de Rutamanda Espinel Jaimes. Volvemos al mismo punto. Declaración jurada. A pesar de que se le cuestiona a la defensa que no descubrió los testimonios, yo estoy aterrado porque los testimonios se producen en el juicio, entonces no se pueden descubrir antes. Se descubren los testigos. Pero aquí ocurre algo, se descubren la forma de refrescar memoria e impugnar credibilidad a los testigos, pero los testigos no se descubren. Esto es más grave todavía. Lo que hay que descubrir es el nombre del testigo, no el testimonio. El testimonio se descubre en el juicio. Tampoco se descubre una entrevista ni una declaración jurada si el testigo no va a comparecer, porque carecería de objeto. Hay un oficio que hace la señora Luz Marina Restrepo Barriga, allegando un documento a la Fiscalía en 3 folios, pero tampoco ella va a venir al juicio en esa calidad. Hay una declaración de Néstor Rodrigo Zuluaga Torres, es un funcionario de la Dijín, en 5 folios. No sé quién será esa persona, no la conocemos, no podemos controvertir sus dichos porque no se ha hablado de la pertinencia. Hay una declaración jurada de fecha 16 de agosto de 2013 recibida al señor Carlos Enrique Pareja Mendoza. Igual que el anterior, honorable juez, no conozco a esta persona, no sé qué propósito tendría para venir acá. Por lo tanto, la declaración jurada no indica que deba ser una prueba autónoma e independiente. Ni la entrevista, ni la declaración jurada, ni cualquier otro testimonio rendido en cualquier otra instancia, pues sirven para el mismo fin,
Aquí es lo que vale, lo que se produce aquí en este juicio. Lo que se trae de afuera sirve para ese fin dentro de este juicio, pero no sirve autónomamente para nada. Hay un oficio de fecha 26 de septiembre que se trata del análisis de unas fotografías. Nunca se nos dijo la pertinencia de eso. Una declaración jurada de fecha 2 de octubre de 2013, recibida al señor Cristian Andrés Molina Aristizábal, 6 folios. Hubiera querido leerla, pero encontré que el señor Molina Aristizábal no está tampoco citado por la Fiscalía, por lo tanto no tiene sentido solicitar este elemento como prueba en el juicio. Porque una cosa, señora juez, yo quiero ser muy leal también con la Fiscalía, una cosa es que la Fiscalía entregue todo lo que tenga en una investigación, y otra cosa es que todo lo que tenga lo pretenda introducir a un juicio. La Fiscalía puede descubrir todo lo que quiera, sea favorable o desfavorable, pero tiene que depurar en el juicio qué es lo que va a solicitar ante un juez. Y aquí se entregó todo así y todo se quiere introducir al juicio. Por eso estoy siendo muy detallado en esta petición, o en esta oposición, perdón. Hay un acta de reconocimiento fotográfico de Ruth Amanda Espinel Jaimes, documento número 31. El acta de reconocimiento fotográfico, artículo 252 del Código de Procedimiento Penal, solo se puede incorporar sí y solo si el testigo que reconoce comparece. Pero aparte el 252 trae otra regla, dice que cuando uno actúa como reconocedor en fotografías o videos, no lo exonera de hacer reconocimiento en fila, tanto que si uno quiere producir este elemento con mayor fuerza, lo que vale es un reconocimiento en fila. Pero aún así, en este caso, ninguno de los dos serviría, porque Ruth Amanda Espinel Jaimes no está citada por la Fiscalía como testigo. Entonces no nos pueden introducir una serie de fotografías solas. Hay una declaración jurada de Nelson Ricardo Telle Rodríguez. Asumo por el nombre que se trata del médico que tanto mencioné anteriormente. Pero el médico tampoco es testigo. Entonces, todos estos elementos hay que aplicarle el tema de que generan confusión, son dilatorios, causan un perjuicio a una de las partes, en este caso a la defensa, si se introducen como tal, no por el hecho de ser descubiertos, sino por ser introducidos indebidamente al juicio. Declaración jurada de fecha 15 de noviembre de 2013 del señor Dolcey Hernández Palacios. ¿Quién es Dolcey Hernández Palacios? No sabemos. ¿Qué interés tiene para la investigación? No sabemos. ¿Ha sido solicitado por la Fiscalía? No ha sido solicitado. ¿Regla de aplicación? Rechazo. Pero como no está solicitando el testigo sino el documento, pues inadmisibilidad. ¿Por qué? Porque no tiene, digamos, la capacidad de actuar autónomamente como tal. Entrevista del señor Omar Daniel Mateus Alarcón, una persona clave en este caso, clave en los procedimientos que se cuestionan. Sin embargo, a la Fiscalía no le interesó, en detrimento de algunos intereses de la víctima, no le interesó traerlo como testigo. Pero nos trae la entrevista para producirnos daño en la investigación, señora juez. Porque la entrevista sola no es prueba autónoma independiente, la Corte lo ha dicho. Al comienzo la Corte tenía una postura distinta. En la sentencia 26411 de 2007, la Corte había dicho que sí, que la entrevista podía ser
autónoma independiente si era introducida por el investigador. Después cambió el criterio. Claro, puede ser prueba autónoma independiente con un poder suasorio cuando lo introduce el investigador, pero como prueba de referencia. Aquí no nos han dicho que estas personas puedan estar dentro de esa situación. El señor Omar Daniel Mateus ha venido a muchas de las audiencias. Y esta entrevista tampoco puede ingresar de manera autónoma, señora juez, e independiente. El número 35 es un oficio 2014-007315. Que trata sobre la entrega de armamento. Es el mismo tema que habíamos debatido anteriormente con otro nombre, el tema del arma que se le entrega al funcionario de la Fiscalía General de la Nación. Es impertinente en este momento. Orden de Policía Judicial de fecha 29 de enero de 2014. Hacer entrega del arma que tenía el Occiso al CTI. O sea, es algo que es intrascendente. Es un procedimiento administrativo interno de la Fiscalía. Estudiaron el arma, entréguela a donde corresponde. Eso no es prueba. No tiene vocación probatoria. Es inconducente. Declaración jurada de fecha 12 de febrero de 2014, recibida al señor Oscar Alejandro Pinto Chávez. ¿Quién es? No sabemos. ¿Qué relación tiene con el señor César Eduardo Bolívar? Ninguna. Que yo conozca, ¿no? ¿Qué relación tiene el señor Oscar Alejandro Pinto con el señor Hernández Chávez? Corrijo, Hernández Suárez. Que ya de hablar tanto, a veces la lengua le distorsiona a uno la información. El señor Pinto Chávez no tiene nada que ver con Hernández Suárez. Por lo tanto, ese elemento, señora juez, es inconducente por sí mismo, la manera de presentarlo. Orden de Policía Judicial de 27 de febrero de 2014. Trabajo interno de Fiscalía. Acto para descubrimiento, ni siquiera. Oficio de fecha 7 de marzo de 2014. Extracto de hojas de vida. Ni siquiera nos dicen de quién. Con mayor razón, el tema que hay a discutir no es lo que contiene la hoja de vida, sino la calidad de servidor público, que se prueba de una manera distinta. Oficios S 2014-021-909. También se trata de una hoja de vida, unas hojas de vida. Y otra declaración jurada del fecha 13 de marzo de 2013 del señor Omar Daniel Mateus Alarcón. No fue solicitado como testigo, por lo tanto la declaración jurada por sí sola no puede entrar de manera autónoma e independiente al juicio, porque de hacerlo causaría un perjuicio irremediable y porque además la jurisprudencia lo ha prohibido y porque además sirve para refrescar memoria y o impugnar credibilidad. Acta de audiencia de los juzgados 75. ¿Para qué nos sirve eso como elemento? Es un acto superado. La famosa audiencia de la medida de aseguramiento. ¿Para qué nos sirve ahora? Y el acta de apelación. El acta de apelación de esa audiencia.
¿Para qué nos sirve ahora? Y hay una cosa muy preocupante, señora juez, que la Fiscalía trata también de introducir de una manera mecánica y no acorde a las normas establecidas, que es lo que yo llamo coloquialmente el paquetón. Ese paquetón surge de nuevo ese concepto cuando nos tratan de traer todo un proceso, el proceso 2013-08397, que es el proceso que se siguió contra Omar Daniel Mateus Alarcón por el delito de fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego. Nos quieren traer ese proceso completo como prueba en con sus respectivas decisiones, cuando la misma Fiscalía ha dicho que en un caso que se refirió de la defensa, que las decisiones que se tomen en otras instancias son decisiones de otras instancias y no de estas. Ahora, ¿cómo vamos a controvertir en ese informe tan voluminoso, que es un expediente fallado? ¿Cómo vamos a sustraer información controversial si el señor Omar Daniel Mateus no es testigo ni de la Fiscalía ni de la defensa? Pero como nos pidieron eso como prueba en un solo golpe y nos leyeron todos los elementos que comprenden esa petición, yo tengo que hacer lo mismo para controvertir. Pero voy a leer todos los elementos, pero dejándole constancia a la señora juez en mi petición que se trata de un solo elemento, que es un proceso. O sea, un proceso completo de otra instancia, de otro juzgado, que va a venir tal como la Fiscalía lo propone, para hacerle daño a las partes, para generar dilación y para generar confusión. Un proceso de el señor Omar Daniel Mateus, que nada tiene que ver ese proceso con este. Y si tuviera algo que ver, la Fiscalía debió haberlo fundamentado de manera armónica en su petición de pertinencia, en su petición de conducencia y en su petición de utilidad. Es una cosa gigante, grande esto, señora juez, que yo no puedo concebir que llegue un investigador aquí a esta audiencia y nos pretenda introducir esto, sin ni siquiera suavizarlo con un argumento válido. No hay un argumento válido. Yo no puedo irme en contravía de los intereses de mis defendidos guardando silencio frente a esta petición tan absurda, con todo respeto por el distinguido fiscal de la causa, que entre otras cosas no fue la persona que hizo las peticiones. Voy a referirme uno a uno, pero todos los que voy a leer de aquí en adelante corresponden a un solo elemento grande. Informe de Policía de Vigilancia para caso de captura en flagrancia. Relación. Acta de derechos del capturado. Hecho consumado. Boleta de incautación de armas de fuego. Se le incautaron al señor Mateus. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué no fragmentaron y pidieron separadamente algunas de esas situaciones y no todo ese proceso? Informe ejecutivo de 9 de mayo de 2013, referido al señor Mateus. ¿Para qué nos sirve? Para nada. Orden de libertad del señor Mateus. ¿Cuál es la incidencia en este proceso? Orden de Policía Judicial de fecha 10 de mayo de 2013 para establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de los hechos del señor Mateus en su juicio o en su proceso, yo no sé hasta dónde llegaría. Allá, en otra instancia, no acá. No nos sirve.
Esas circunstancias, modo, espacio, temporales, tenía que verlas narrado el señor Mateus acá en este juicio, pero no aparece ni siquiera como testigo. Por lo tanto, lo que le pasó a él, la Fiscalía nos ha demostrado con sus peticiones que no tiene importancia para el ente acusador. Orden de Policía Judicial de fecha 12 de mayo de 2013. ¿Para quién? Para el señor Mateus. Oficio 3422 del 16 de mayo, que hace referencia a una investigación disciplinaria. ¿Para quién? Para el caso del señor Mateus. Una inspección judicial que hizo el señor Gonzalo Gómez Albarracín Gómez. ¿En qué proceso? En el del señor Omar Mateus. ¿Para qué nos sirve acá? Para nada, a nivel probatorio, ¿no? Orden de Policía Judicial de fecha 21 de mayo de 2013. ¿De qué caso? Del señor Omar Mateus. Ninguno de los profesionales que está aquí sentado de la defensa estuvieron en ese proceso y por lo tanto no podemos aceptar que elementos solos ingresen sin la controversia correspondiente, y menos de la forma como se ha intentado. Acta de inspección a lugares de 29 de mayo de 2013. ¿De qué lugares se habla? De los lugares referidos al señor Omar Daniel Mateus. Orden de Policía Judicial para obtener el proceso original. Eso es un acto de preparación. ¿En qué caso? Del señor Omar Daniel Mateus. Informe de investigador de laboratorio de fecha 9 de mayo de 2013. ¿De quién? Del señor Omar Daniel Mateus. ¿Quién va a introducir todos esos documentos en un solo paquete? Dijo la Fiscalía que uno de los tantos investigadores que actuaron y que fueron solicitados. ¿Eso es lo que dijo? Pero este documento se manejó como si fuera uno solo y luego se disgregó sin hacer argumentación alguna sobre el propósito del contenido a nivel específico. Informe ejecutivo del 10 de mayo de 2013. ¿De quién? De Omar Mateus. Interrogatorio de indiciado. ¿Cuál es el indiciado que interrogaron aquí? El señor Omar Mateus. Entrevista del 10 de mayo de 2013 al señor Jorge Eliezer Hernández Suárez en el proceso de Omar Mateus, pero ni aun si hubiera sido recibida acá tendría validez por las circunstancias antes dichas. Entrevista del señor Jaime Andrés González Hincapié. También es un procesado, no se le pueden realizar entrevistas. Oficio dejando a disposición unos elementos de fecha 10 de mayo de 2013, acto de preparación. Entrevista del 10 de mayo de 2013 al señor Carlos Andrés Restrepo Barriga. Si la Fiscalía no le interesó traer a esta persona en este juicio, mucho menos podría servirnos la entrevista que rindió en otro proceso. Orden de Policía Judicial de fecha 10 de mayo de 2013. Entrega de pertenencias. ¿En qué proceso? En el de Omar Daniel Mateus. Oficio del 10 de mayo de 2013. Solicitud de arma de fuego. ¿En qué proceso? En el de Omar Mateus. Acta de entrega de fecha 10 de mayo de 2013 de unos elementos. ¿En qué proceso? En el de Omar Mateus.
Hay un investigador de nombre Dorcey Hernández Palacios que relaciona una serie de documentos que voy a resumir con mucha rapidez. Informe técnico médico legal de lesiones no fatales, solicitud de análisis de MP y evidencia física de fecha 9 de mayo de 2013, entrevista de fecha 9 de mayo de 2013 al señor Jorge Eliezer Hernández Suárez, informe de investigador de laboratorio de fecha 9 de mayo de 2013, oficio número 279614 de fecha 9 de mayo de 2013, consulta de antecedentes penales, constancia SINAR de fecha 10 de mayo de 2013, corrección de informe en el nombre del indiciado, orden de policía judicial de 9 de mayo de 2013. ¿En qué proceso? En el de Omar Daniel Mateus. ¿Quién tuvo la inmediación de ese proceso? Pues la persona que tomó la decisión en ese proceso. Bien lo ha dicho la Fiscalía, no hay prueba trasladada, y esa frase que dijo el señor fiscal se aplica también para la Fiscalía. Constancia de fecha 10 de mayo de 2013, presencia del señor Wilmer Andrés Romero Giraldo, una constancia que la persona se presentó a la Fiscalía. Orden de policía judicial de fecha 10 de mayo de 2013, interrogatorio del señor Omar Daniel Mateus. Declaración jurada de fecha 26 de junio de 2013 al señor Omar Daniel Mateus Alarcón. Todos esos elementos que acabé de leer, señora juez, hacen parte de una sola petición. Es un proceso completo de otro juzgado, de otra persona, que no tiene relación con los hechos, porque si tuviera relación con los hechos, la Fiscalía hubiera solicitado esa persona como testigo para que explicara la incidencia que tuvo todos y cada uno de esos documentos, para refrescarle memoria o para impugnarle credibilidad, pero no lo hizo de esa manera. Por lo tanto, la petición de la Fiscalía con esa noticia criminal que corresponde a otro procesado es inconducente. Pero además de ser inconducente, es una petición que es en este momento superflua, porque no se argumentó debidamente el contenido de cada una de esas piezas procesales, la incidencia de cada una de ellas en este proceso y la forma en que afectaban a los procesados dentro de la propuesta que tiene la Fiscalía en su acto de postulación, o sea, en la audiencia de verbalización de la acusación. De manera, señora juez, que con el respeto por usted y por los presentes, esta defensa ha terminado su oposición, solicitándole que usted, salvo mejor criterio, tenga bien despacharlas favorablemente. Muchas gracias. Defensa de Julián Yesid Arias Galindo, tiene el uso de la palabra con el mismo propósito. ¿Doctora, va a hablar acá o allá? Acá. Gracias, señora juez. Este togado se dirigirá a usted con inmenso respeto, como siempre, y también procurará ser lo más concreto posible. Ya a lo largo de las intervenciones anteriores en diferentes audiencias ha quedado evidenciado la postura de quienes defendemos los intereses de aquellos dos uniformados que llegaron post-mortem del ciudadano Restrepo Barriga. Es así como siempre nos ha interesado exclusivamente el evento de bajada del cuerpo, si se me permite la expresión, y a eso nos referiremos. Tan es así que se considera pues exitosa nuestra intervención en la audiencia de solicitud probatoria, a fin de que la propia respetable Fiscalía no hizo oposición alguna. En ese sentido, debo primero compartir la postura en su totalidad del doctor Jesús Rafael. Es una postura admirable con la que se comparte 100% esta defensa,
pero por supuesto mi carga no es utilizar ese mal llamado verbo coadyuvar. Sí, se apoya y se comparte, pero también tengo mi carga y mi deber con el ciudadano que defiendo, por supuesto, para esos efectos, señora juez. Y es así que me pareció muy pertinente la exposición que hacía el doctor Jesús en punto a, primero que todo, distinguir esas figuras de rechazo, de inadmisión y de exclusión, para saber exactamente qué es lo que se le va a pedir a usted el día de hoy. Cada acto procesal hecho por alguna de las partes tiene sus consecuencias, y como lo decía el doctor Vergara Padilla, en este evento se presentó, y voy a hacer alusión al caso de Yesid, una figura en común, que fue el acopio de muchas entrevistas. Creo que hasta donde llegué a contar fueron más de 12 entrevistas, en donde se relacionaron personas que no fueron infortunadamente llamadas por el ente persecutor a comparecer a juicio. Y en mi caso personal, de entrada le voy a solicitar que se aplique, señora juez, la figura de la inadmisión y también la del rechazo en el caso de la intervención de la señora Ruth Amanda Espinel Jaimes. ¿Por qué? Ya el doctor Jesús, si me permite el término, en una devastadora intervención nos explicó por qué muchas de las personas que fueron relacionadas en las entrevistas legalmente no pueden comparecer. Y en este caso en especial solicito que usted despache desfavorablemente la solicitud en tratándose de esta señora Ruth Amanda Espinel Jaimes, por esas razones, porque aquí de lo que se trataba de descubrir en su momento no era, como lo decía, la representación de víctimas, el testimonio, porque el testimonio no ha pasado. Lo que se tenía que descubrir era la intención de utilizar al testigo para que compareciera, y por desgracia en este evento no fue descubierta esa intención. Entonces le solicito, señora juez, como primera medida, inadmita usted y rechace también la intervención de Amanda Espinel, pero también es mi carga decirle no el término genérico de intervención, sino manifestarle concretamente cuáles fueron los apartados en los que la Fiscalía hizo relación a esta señora. En el escrito de acusación, en el numeral 25, se habla de declaración jurada de fecha 5 de julio del 2013, recibida a la señora Ruth Amanda Espinel Jaimes, identificada con cédula 53.014.841. Y pues obviamente, sin extenderme en demasía, se comparte la postura del doctor Jesús. Si la señora Ruth Amanda no fue relacionada como testigos, pues ¿dónde está el asiento jurídico para que se pretenda eventualmente hacer uso de una declaración jurada de esta señora? Lo propio sucede, señora juez, con el acta de reconocimiento numerada con el numeral 31, donde se habla acta de reconocimiento fotográfico y videográfico de fecha 4 de octubre de 2013. Dice testigo Ruth Amanda Espinel Jaimes, identificada con cédula 53.014.841. Y entonces aquí es inevitable recabar lo manifestado por el togado que me precedió, en el entendido de que si no va a venir la testigo, y lo que se pretende incorporar ni más ni menos, señora juez, es un reconocimiento que, dentro de otras cosas, hasta donde recuerdo, es un reconocimiento a unas fotos de una correa, imagínese usted. Pero la eventual testigo no fue citada, no fue sustentada, no fue enunciada, pues menos puede llegar a ser decretada, señora juez. Entonces se tornaría completamente inane tomar en cuenta o llegar a decretar esta acta de reconocimiento fotográfico y videográfico, cuando primero no queda claro qué es lo que reconoce. Yo en mis remotos recuerdos tengo que lo que se reconocería era eventualmente la correa, pues ya este mismo hecho particularmente podría considerarse inexacto, pero en gracia de discusión, si estuviera equivocado, y me excuso por ello, no tiene asiento jurídico que se hable de ninguna clase de documento a incorporar con esta testigo
porque la testigo no va a venir. Y si bien es cierto, podría potencialmente hablarse que sí, efectivamente se nos anunció que iba a venir un investigador, pues señora juez, aquí no se habló de prueba de referencia en tratándose de esta testigo, y para el efecto entonces también habría de despacharse desfavorablemente. Lo propio, señora juez, con la misma testigo, pero en tratándose de la entrevista. Esta no tiene número, pero aparece en el estandarte número 2 de lo que se pretendía incorporar con Gonzalo Albarracín Gómez. En el escrito de acusación, aquí aparece página 45 de 60, página 46 de 60, perdón, y se habla de entrevista de fecha del 14 de mayo del 2013 de la señora Ruth Espinel Jaimes. Si recordamos, aunque a muchos no nos guste el verbo que se ha acuñado en el lenguaje procesal penal de refrescar memoria, otros utilizamos el de revivir, memoria. ¿A quién se le va a recordar memoria, señora juez, con esa entrevista? Si la testigo no fue convocada, si la testigo legalmente no va a venir. La entrevista, tal y como lo enuncia la norma procesal penal, tiene ese fin de revivir la memoria o de impugnar credibilidad, y ninguna de esas dos utilidades podría aplicarse si la testigo no viene, y no puede venir porque no fue debidamente solicitada, sustentada, y no puede comparecer. Entonces esta entrevista, tal y como lo relacionaba el doctor Jesús, si estuviésemos en aquella postura de la corte en la que la entrevista iba sola, pues no habría necesidad entonces de que vinieran testigos y estaríamos como rayanos en la ley 600 nuevamente. Pero aquí era indispensable que se hubiese solicitado de manera autónoma, de manera independiente, de manera solventada, y así no sucedió, señora juez. Entonces le solicito respetuosamente también que se despache desfavorablemente, que se inadmita y rechace dicha entrevista, no solamente por la circunstancia que he descrito, sino porque la Corte ha sido analítica en un tema que es aún un tanto filosófico, que es el descubrimiento de las intenciones. En la preparatoria, itero sin ser circular, y ya para terminar, uno no descubre los testimonios, como lo dice la representación de víctimas. No se descubre el testimonio porque no se ha surtido. No existe posibilidad, al menos hasta ahora, de comparecer al futuro y descubrir algo que no se ha hecho. Lo que se descubre es, para tener la equivalencia de cargas procesales, es la intención de que se va a hacer uso de dicho testigo, para que la contraparte conozca que la persona que pide el testimonio tiene la intención de traer al testigo y con qué fines tiene esa intención. El testimonio no existe hasta que sea vertido en juicio. Aun si el testigo es decretado, puede suceder un episodio natural e inesperado como la muerte, y el testimonio nunca se surtió verbalizado en la audiencia de juicio. Al no cumplirse, señora juez, entonces, con estos requerimientos legales, en tratándose exclusivamente de lo relacionado a esta testigo, Ruth Amanda Espinel Jaimes, es que se le solicita que se despache desfavorablemente la solicitud probatoria en cuanto a su entrevista del 14 de mayo del año 2013 y en cuanto a la declaración jurada de la que ya he hecho referencia. Finalmente, señora juez, también lo propio con el informe del investigador de laboratorio de fecha 31 de marzo de 2014, porque tal y como lo relacionaba el togado que me precedió, una cosa es un informe de laboratorio y otra cosa es un informe de campo o informes diversos, y en estos eventos, en lo que el togado que me precedió denominó una dupla o una circunstancia en pareja, porque aquí citaron dos testigos alternos en los que se pretende incorporar cosas con uno o con otro, pues también le solicito que lo despache desfavorablemente por no tener el debido cumplimiento. En relación a este, si me permite usted el término, señora juez, destino que nos tocó a los que defendemos a Pachón y a Arias Galindo, en el entendido de estar subsumidos en un universo de circunstancias anteriores, que por supuesto son de respetable defensa de los demás togados, pues yo me limitaré a decir que comparto en su totalidad la postura del doctor Jesús, aunque en mi criterio personal, yo debería limitarme exclusivamente a lo que atañe a Julián Yesid, a su delito
de presunto ocultamiento de elemento material probatorio, incluso la situación en punto a victimología de ese delito y de Julián Yesid, pues es también muy particular. En esos dos términos, señora juez, le solicito pues que despache desfavorablemente exclusivamente los elementos que le he relacionado, salvo su mejor criterio, y pues compartiendo también la postura del doctor Jesús en lo que atañe a todo el resto del proceso. Muchas gracias. Defensa de Edwin Fernández Agudelo, tiene el uso de la palabra con el mismo propósito. Su señoría, esta defensa en representación de los derechos que le asisten al señor Edwin Fernández Agudelo realiza las siguientes oposiciones frente a las solicitudes probatorias efectuadas por la Fiscalía en torno a la argumentación de necesidad, utilidad, pertinencia y conducencia a la prueba. Y con el fin de adentrar en mis oposiciones, traigo, o para mí resulta imperioso señalar que, tal como lo expresara el máximo órgano de cierre de la jurisdicción en radicado 46153 del 30 de septiembre del 2015, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, el juez solamente podrá decretar las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación. Y en este entendido, ese marco fáctico de la acusación constituye la principal delimitación del tema de prueba. Y precisamente atendiendo esa delimitación del tema de prueba, su señoría, debo señalar que en torno a la argumentación de pertinencia, conducencia, utilidad y admisibilidad de cada una de las solicitudes probatorias efectuadas por la Fiscalía, y pese a la extensa intervención del representante del ente fiscal, esta argumentación simplemente brilla por su ausencia. Pues el señor fiscal nos señaló frente a cada elemento exactamente qué hecho jurídicamente relevante iba a demostrar, cuál era la relación de ese elemento material probatorio con ese hecho, por qué la demostración de ese hecho resultaba útil en el juzgamiento que hoy nos convoca. No obstante, su señoría, y bajo la interpretación completamente garantista de que se cumplió con un mínimo de argumentación, me referiré entonces a la oposición frente a algunos elementos que efectuará, algunas argumentaciones que efectuará la representación del ente fiscal. Y debo partir del hecho de que voy a tratar de resumir, porque en muchos coincido en su totalidad con lo manifestado por el doctor Vergara. El primero se refiere, su señoría, al informe de fecha 9 de mayo del 2003, informe que se pretende aducir, entre otros, con el testimonio de Michael Prieto López. Frente a esta aducción, su señoría, solicito que se inadmita no solamente la aducción del elemento material probatorio y de todos sus anexos, sino también el testimonio de Michael Prieto López o el investigador con el cual se pretenda aducir este elemento. Y la argumentación de esta oposición es porque
dentro de los hechos jurídicamente relevantes que indicó la Fiscalía iba a demostrar y por los cuales se llamó a juicio a mi procurado, no se encuentra el deceso del señor Restrepo Barriga. Y este hecho no tiene relación ni directa ni indirecta con las irregularidades que hicieron eco de los hechos jurídicamente relevantes señalados en la audiencia de acusación. El segundo elemento material probatorio fue el testimonio del señor Gonzalo Albarracín Gómez, con el cual se pretende aducir el informe de laboratorio de fecha 17 de junio del 2003, informe que, tal como lo señalara el doctor Vergara, tiene una cantidad de anexos que obviamente tampoco tienen relación ni directa ni indirecta con los hechos que son objeto de prueba en este juicio. Dentro de esos anexos tenemos el oficio 1799 de fecha 11 de mayo del 2013, el oficio S 2013-074693 del 16 de mayo del 2013, el oficio 1798 el 11 de mayo del 2013, el oficio 5-2013-074717 MEBOP-SUCOP CAP 22, que además confirma el envío de 2 DVD que contienen copia de registros fílmicos de las cámaras del CADET instaladas en la calle 26 con avenida Caracas y en la calle 19 con avenida Caracas desde las 3 hasta las 6. Y aquí, su señoría, así como frente a la solicitud del análisis de elemento material probatorio de fecha 14 de mayo del 2013 relacionadas con la extracción del video de establecimiento del Castillo Club, tengo que hacer una especial acotación, y es que todos los elementos y los testimonios que señaló la Fiscalía que tenían relación con estos videos del CAD, con las cámaras del Castillo, con las cámaras de seguridad del CAD también, del puente La 26 con la avenida Caracas, así como con los audios de comunicaciones de la estación a la cual pertenecían los policiales hoy acusados, no pueden ser incorporados simplemente porque la Fiscalía no realizó el descubrimiento de estos elementos. Por lo tanto, su señoría, desde ya solicito el rechazo de todas las pretensiones probatorias de la Fiscalía que tengan que ver con estos documentos digitales que no fueron descubiertos por la Fiscalía. La misma suerte de inadmisión frente al informe de laboratorio del 17 de junio y que hace parte de sus anexos corre el oficio 1396 del 15 de mayo del 2013, que se refiere a una solicitud de minutas del puesto de trabajo de Plaza Las Flores, y lo mismo el oficio de fecha 16 de mayo del 2013, que se refiere a una minuta del puesto de vigilancia de Plaza Las Flores. Y la inadmisión se refiere precisamente a que este elemento es completamente impertinente, toda vez que los hechos que presuntamente tienen que ver con la empresa de seguridad y vigilancia Serviconfor, que es la que presta esta seguridad en la Plaza Las Flores, no tienen ninguna relación con los hechos jurídicamente relevantes que delimitan el tema a probar. La solicitud de análisis y elemento material probatorio de fecha 17 de mayo del 2013, en el sentido en que de realizar la captura de imágenes de videos del CAD, dijo la Fiscalía en el evento número 4, y la relación de tiempos requeridos, tal como lo señalara, tiene relación con los elementos que no fueron descubiertos por la Fiscalía y por lo tanto solicito su rechazo. El informe del investigador de campo de fecha 29 de mayo del 2013 relacionado con el análisis del DVD, igual solicito su rechazo por descubrimiento incompleto. El oficio 1815 del 14 de mayo del 2013,
el oficio S2013-074448/SUCOP CAD 29, solicito se rechace por descubrimiento incompleto, toda vez que, pues tal como le he señalado, esos dispositivos de almacenamiento digital no fueron descubiertos por la Fiscalía. El oficio del 23 de mayo del 2013, solicito su señoría inadmitir la aducción de este elemento material probatorio, en tanto que, como se ha señalado acá, no es tema de prueba el deceso del señor Restrepo Barriga, y este hecho no tiene relación directa ni indirecta con las irregularidades que pretende demostrar la Fiscalía en el procedimiento adelantado por los policiales acusados. Discúlpeme, doctora, señor defensor, ¿va a hacer alguna manifestación? Sí, con el permiso suyo, señoría, respecto de la doctora que está haciendo la intervención, no contábamos, o por lo menos mi defendido no contaba con que la audiencia se prolongara hasta esta hora. Tenía unos compromisos familiares adquiridos, y si su señoría lo dispone, a autorizar para que se retire de la sala toda vez que tiene que ausentarse, pero queda suscrito en representación de él, si así lo considera su señoría. Despacho no tiene objeción en que se retire de la sala el acusado Jaime Andrés González Hincapié. Había consideración pues que igual su presencia no es requisito sin el cual no puede agotarse esta ritualidad. Entonces puede retirarse. Continúe, doctora. Su señoría, igualmente solicito inadmitir la aducción del elemento material probatorio señalado como protocolo de necropsia de José Darío Restrepo Barriga, así como el testimonio con el cual se pretende aducir el testimonio del señor Nelson Ricardo Telle Rodríguez, por cuanto, reitero, el deceso del señor Restrepo Barriga no tiene relación con los hechos jurídicamente relevantes que son el tema a probar. La misma suerte, su señoría, corre el informe toxicología del 24 de mayo del 2013, así como el testimonio de Marta Cecilia Galeano Mena, con quien se pretendía aducir este informe, por lo mismo. No es pertinente al tema de prueba que nos convoca en este juicio. Lo mismo el informe de patología forense de fecha 10 de mayo del 2013, solicito su señoría inadmitir este elemento, toda vez que no tiene relación ni directa ni indirecta con el tema de prueba del juicio. El informe investigador de campo del 21 de junio del 2013, que sería incorporado con el testimonio de Nidia Cabezas Blanco, mismo que solicito se inadmita porque no tiene relación directa ni indirecta con el tema de objeto de prueba, toda vez que se refiere exclusivamente a aspectos que tienen que ver con el deceso del señor Restrepo Barriga. El acta de exhumación del cadáver de fecha 21 de noviembre del 2013, solicito señoría se inadmita precisamente porque no tiene relación ni directa ni indirecta con el tema de objeto de prueba. El informe pericial de necropsia de fecha 21 de noviembre del 2013, así como el testimonio de Maribel Zurbarán Barrios. Solicito la inadmisión bajo el mismo argumento, su señoría, es impertinente frente al tema de prueba que fue señalado o delimitado por los hechos jurídicamente relevantes. El informe investigador de campo de 21 de noviembre del 2013, así como el testimonio de Alexis Garzón Miranda. Solicito su señoría inadmitir este elemento material probatorio bajo el mismo argumento, es completamente impertinente, toda vez que no tiene relación ni directa ni indirecta con el tema objeto de prueba. Lo mismo el informe de investigador de campo de fecha 26 de noviembre del 2013, así como el testimonio del señor Luis Eduardo Rodríguez Rosso, con el cual se pretendía aducir este elemento material probatorio. Bajo el mismo argumento, su señoría, es completamente impertinente porque no tiene relación con los hechos que nos convocan y que fueron referenciados como hechos jurídicamente relevantes. El informe pericial DRB GLF 059-0-2013 de fecha 6 de diciembre del 2013,
así como el testimonio de Luis Arismendi Corredor González. Solicito se inadmita por impertinente porque no tiene relación con los hechos jurídicamente relevantes. El informe pericial de fecha 3 de enero del 2014, así como el testimonio del señor Danilo Augusto Ortiz Jerez, con quien se pretendía aducir. Solicito se inadmita precisamente por ser impertinente, por no tener relación ni directa ni indirecta con los hechos jurídicamente relevantes que nos convocan en este juicio. Asimismo, el oficio 2013-152-261 de fecha 28 de junio del 2013 y el oficio 2732-38 de fecha 8 de octubre del 2013, que tiene relación con el anterior, toda vez que es la respuesta a la solicitud que no tiene, es impertinente porque no tiene relación directa con los hechos jurídicamente relevantes. La misma, el mismo carácter de impertinente, su señoría. Revisten los elementos. Que de manera extensa y uno a uno referenciará el doctor Vergara, y que la Fiscalía en su argumentación señaló que entraban en bloque sin señalar la pertinencia y conducencia de cada uno de ellos o la relación con los hechos jurídicamente relevantes de esos elementos con el tema de prueba, y que hacen parte de la investigación conexa referida a el proceso que se adelantó en contra de Omar Daniel Mateus Alarcón por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Elementos a los que no me voy a referir uno a uno, su señoría, porque pues ya se tornaría repetitivo con la intervención que realizará bastante detalladamente el doctor Vergara, y a la cual pues tengo que señalar que me adhiero completamente. En estos términos, su señoría, esta defensa deja sentada su oposición a las pretensiones probatorias realizadas por el ente fiscal. Defensa técnica. Álvaro Pachón tiene el uso de la palabra con el mismo cometido. Su señoría, muchas gracias. Su señoría, pues lo que estamos viendo que está sucediendo el día de hoy es lo que de pronto la defensa del señor Arias y la defensa del señor Pachón veníamos pues avanzando desde un principio. Por eso siempre se conminó a la Fiscalía desde un principio que fuera muy exacta frente a su acusación, una, y dos, las peticiones que nosotros hicimos en forma procesal frente a lo que tenía que ver con una preclusión, su señoría. Hoy se puede evidenciar el motivo por el cual estas dos defensas solicitábamos la preclusión a favor de tanto del señor Álvaro Pachón como del señor Arias. Su señoría, esta defensora es partidaria de que dice el que poco habla, poco yerra, y yo me voy a unir en su totalidad a las peticiones realizadas por el doctor Vergara. Venir a hacer sus testaciones, verificaciones y eso es rayar y no tener en cuenta la economía procesal, su señoría, para venir a decir exactamente, o de pronto no lo mismo, pero sí estar totalmente de acuerdo con esto. Mal podría esta defensa ponerse a hacer un discurso igual, además que el doctor Vergara lo hizo en forma excelente, al igual que me uno a las peticiones presentadas por mis dos antecesores,
Su señoría, dejo en esos términos presentado este requisito. Gracias, su señoría. Defensa de Jaime Andrés González Hincapié. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señoría. Bueno, pues desde un principio, su señoría, y lo avisorábamos desde el mismo momento en que la Fiscalía estaba haciendo su exposición o la sustentación sobre los elementos materiales probatorios, que no fue el señor fiscal quien hoy nos acompaña, sino otro delegado. Vimos que en ningún momento sustentó la pertinencia, la conducencia o la utilidad de ninguno de los elementos materiales probatorios que refirió. Elementos a los que ampliamente el doctor Vergara, la doctora Daisy, el doctor Javier, la doctora Pachón, que me han precedido, han expuesto en su totalidad. Petición de rechazo, de inadmisión, a la cual el suscrito se une. Situación con la cual me dejaría a mí prácticamente sin hablar más sobre los mismos. Pese a ello, su señoría, trataré de ser muy breve sobre unos puntos muy específicos para terminar con esta intervención, que quiere el suscrito aunar para que se apliquen esas sanciones establecidas en el 346 de la inadmisión, del rechazo de los elementos que no han tenido la sustentación debida, o la exclusión del 359, su señoría. Pues bien, hacíamos énfasis desde ese momento, desde ese estadio procesal, su señoría, y para ello me permito traer aquí y exhibir nuevamente el escrito de acusación que casi que a ruegos y con mucha ayuda de su señoría y la combinación que le hizo a la entonces fiscal nos fue descubierto. Y veo yo que lo que aquí se está, el llamamiento que se está haciendo a juicio a través de esta, y particularmente en el caso de la persona que represento, que es Jaime Andrés González Hincapié, veo que son 3 delitos por los cuales es acusado: privación ilegal de la libertad, prevaricato por omisión, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Con la narración de unos hechos de máximo 4 líneas por cada uno, hay uno que tiene 2, no entendería yo, pues esperemos a ver qué va a pasar, cómo va a ser llevado esto a juicio. Los elementos que bien se han expuesto durante esta audiencia, los que procuró o intentó, con un resultado muy poco exitoso, sustentar la Fiscalía en su momento, y que bien el doctor Vergara vino y tomó uno por uno para solicitar su exclusión, su inadmisión, su rechazo, su señoría, son elementos que no pertenecen a este proceso. Los 3 delitos que acabo de leer, he tratado, y en ello me uno a la manifestación hecha por el doctor Vergara, yo también leí todo el proceso y prueba por prueba, he tratado de ver cómo cada uno de estos elementos puede encajar o puede intentar demostrar que esos 3 delitos existen. Para ir al grano y en lo que concierne a esta audiencia, su señoría, quiero hacer énfasis en unos elementos de prueba que son los únicos, incluso hay otros, pero son los que considera este defensor que, al ser desconocidos, pues deben ser completamente rechazados, y que quizá por ese lado la Fiscalía intentó o intentaría demostrar la existencia de alguno de los 3 punibles que acabo de referir. Ellos son, su señoría, un DVD de marca Imation, cuya serie es la siguiente: MFP 617 01032 22 09 235. Dice que contiene unas imágenes de la calle 26 con avenida Caracas, un CD-ROM marca Apleomax Samsung Corporation, serie 622-5C04L3-07, que contiene grabaciones en formato MP3 del canal de comunicaciones E14 de fecha 9 de mayo de 2013, de las 2:57 a las 7 horas. Un CD marca Princo, número interno P419020308 240-311, que contiene imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento
El Castillo, ubicado en la calle 23, número 1419. Un CD anexo al informe de campo, de investigador de campo, del 2405-2014, que contiene reconstrucción en 3D y plano N140814, en el que se señala ubicación y tiempos. Diligencia esta practicada con el concurso del señor Omar Daniel Mateus Alarcón, persona que no fue llamada como testigo dentro de estas diligencias. Mejor me aprovecho de las palabras del doctor Vergara, que no le interesó a la Fiscalía. Su señoría, la particularidad de estos elementos es porque la defensa no tuvo siquiera la oportunidad de conocerlos, y el descubrimiento que se le hace a estos defensores es una hoja con una foto del CD. Ese es el único descubrimiento que tienen estos defensores. Esos ruegos se hicieron en esta audiencia, en esta sala de audiencias, no recuerdo si fue esta, bueno, unas similares, al fiscal de entonces, y él manifiesta que eso hay que solicitar una orden al fiscal general para descubrir estos elementos, pero en fin, no sé cuál sea el protocolo interno de la fiscalía. Lo cierto es que estos elementos fueron peticionados nuevamente por una de las defensoras, como aquí lo hicimos de mutuo acuerdo, en una resolicitud de elementos materiales. Quiero socavar aquí una cosita, señoría, y es que cuando mi investigador se acerca a la Fiscalía General a reclamar estos elementos en diferentes oportunidades dentro del término que a la Fiscalía se le otorga para ello, nunca encuentra un funcionario que los entregue. Cuando finalmente logra el investigador encontrar a alguien, la manifestación que le hace este funcionario es que no sé si se los entrego porque la fiscal es muy quisquillosa con eso cuando no vienen en término. Esas fueron las afirmaciones. Entonces, por ese solo hecho, ya todos estos elementos deberían ser rechazados, su señoría, por no descubrirlos en el término estipulado para ello. Su señoría, la repetición de esas solicitudes se hace en el 4 de noviembre del año pasado, insistiendo en que lo que se dejó en audio, lo que se dejó por fuera de audio, que fueron los CDs que yo acabo de referenciar con sus respectivos informes, fueran descubiertos a estos defensores. Su señoría, el fiscal de entonces manifestó que él iba a entregarnos esos CDs y nosotros los quemáramos o los reprodujéramos como a bien lo tuviéramos. Resulta que eso no ocurre así. Su señoría, los CDs y todos los sistemas informáticos, y me perdonará algún ingeniero de sistemas si ya aquí en algo me equivoco, todos ellos se reproducen a través de un sistema único. Este sistema único tiene un nombre que se llama hash, que es como una huella digital, y es una numeración y un código binario que no puede ser reproducido dos veces. Por ello, la entrega de esos elementos que se le debe hacer a los defensores, en este caso, debe ser a través de un espejo forense o una imagen forense. Al ser un espejo, como su nombre lo dice, el hash se mantiene, es decir, el defensor va a apreciar lo que realmente se encuentra en el contenido sin ninguna alteración, sin ninguna manipulación de esos CDs. La Fiscalía lo que hace es muy atentamente unos estudios y nos descubre hojita blanca, hojita oscura, y dice que hay unos récords de unos CDs, pero jamás, incluso frente a las peticiones que se hicieron por parte de estos defensores y de la doctora Daisy, que lo hizo muy acuciosamente en diferentes oportunidades frente al ente investigador, no fue posible obtenerlos. Son los únicos elementos, señoría, que una vez hecho el estudio de todo este expediente, podría haber algo para uno ejercer una defensa como debía ser en estos términos. De resto, su señoría, la documentación que se allegó aquí, los testimonios, que son testimonios en su gran mayoría de referencia, no sirven para el objeto buscado dentro de una investigación penal, menos para ser llevados a juicio. Tratar de tocar uno por uno, como dijo la doctora Pachón, como dijo la doctora Daisy, sería superfluo, sería socavar los ánimos que ya están llegando al mediodía, y pues, su señoría, no me queda más que unirme a la petición de rechazo, de inadmisión que han hecho los colegas que me precedieron con tan brillantes exposiciones, y en particularmente, su señoría, rechazar que si la Fiscalía intenta por algún medio introducir
estos elementos, su señoría, esa postura le sea completamente denegada. En atención a ello, su señoría, y lo que me convoca en esta oportunidad, pues reitero, me uno a las solicitudes de rechazo e inadmisión de todos los y cada uno de los elementos que mis colegas han referenciado con anterioridad, para que los mismos sean tomados en consideración y su señoría se disponga a que los mismos no sean llevados a juicio. De esta forma, su señoría, ya habiendo escuchado a todos los demás, creo que dejo expuestas mis oposiciones frente a los elementos materiales de prueba que la Fiscalía ha presentado. Muchísimas gracias. Entonces, escuchados los argumentos del delegado de la Fiscalía, representación de víctima, Ministerio Público y bancada de la defensa, la suscrita funcionaria suspende la realización de esta diligencia para continuarla el 22 de febrero del año que transcurre a las 7 de la mañana con la decisión respectiva a esto, pues atendiendo que dicha fecha había sido concertada con anterioridad con dicho propósito. Señoría, tengo entendido y lo han dicho hasta la saciedad, que la Fiscalía en estas diligencias tiene 3 fiscales y que es inaudito que se fije una fecha y no concurran los fiscales. Yo en realidad creo que el proceso en últimas, creo que me voy a hacer cargo y para bien o mal habrá que terminarlo. En ese sentido quiero informarle a su señoría que el 22 tengo una diligencia con preso en el juzgado y esta pues yo quiero decir que naturalmente que se ha concertado con con el anterior fiscal, la fecha del 22, la fecha del 20, la fecha del 10, pero pues el doctor Abraham también, no sé por qué no ha cuadrado su agenda y a mí sí me daría pues no manifestar aquí que ese 22 me es imposible, tengo una audiencia en el juzgado octavo penal del circuito especializado con personas privadas de la libertad y para esa fecha sí me es imposible. Pues, me podrían decir que venga cualquiera de los otros 2 fiscales, pero corro el riesgo que nos vuelva a pasar lo de las veces pasadas y naturalmente que eso me generaría también a mí, pues porque de hecho el juzgado creo que ha expedido y eso me genera a mí, digamos, problemas disciplinarios por no decirlo a tiempo y yo sí le solicitaría a su señoría que pospusiera esa fecha porque lamentablemente, es decir, con persona privada de la libertad en principio uno le da prioridad, pero no para manifestarlo después, sino en esta misma audiencia, ya que pues tengo la claridad que para esa fecha va a haber audiencia o así no la hubiera, el fiscal no puede faltar cuando hay persona privada de la libertad y por tal motivo, de manera respetuosa, solicito que se posponga la fecha porque no va a ser posible que esa fecha cuadre con la agenda, o no sé, si con otro fiscal, pero lo más probable es que no venga otro fiscal y se nos vuelva a presentar el inconveniente del aplazamiento que ha sido pues cotidiano y eso va a generar pues molestias en la defensa y por qué no decirlo en el despacho. Muy amable señoría. Señor fiscal, también se había señalado el 20 de febrero a las 8 de la mañana. Para dicha calenda también ya le fue programada con anterioridad audiencia en otro estrado judicial. No señoría, para el 20 no. Entonces la dejaríamos para el 20 de febrero a las 8 de la mañana. Perfecto señoría. Entonces así las cosas, no siendo otro el objeto de la presente diligencia, levantamos la sesión siendo las 12:24. Eso es todo, doctor.